Él solo da gastos, 4 palabras. Apenas un segundo de silencio después. Pero esas 4 palabras me cayeron como si alguien me hubiera aventado ácido en una herida abierta. Sandra las dijo así, como quien comenta el clima mientras todos estábamos sentados en la sala de mi casa tomando café. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Hablaba con su hermana sobre los gastos del mes, sobre las cuentas que había que pagar, y entonces salió eso, como si fuera lo más natural del mundo. Él solo da gastos. Me quedé con la taza de café a medio camino entre la mesa y la boca. Las manos me empezaron a temblar. No fue de coraje al principio, fue de puro shock, como cuando te dan una noticia que tu cerebro no puede procesar de inmediato. Tuve que dejar la taza en la mesa antes de que se me cayera, porque sentí cómo se me aflojaron los dedos. Miré alrededor de la sala. Mi hijo Rodrigo estaba sentado a su lado, revisando el teléfono. No levantó la vista. Su hermana Gabriela, que estaba en el sillón de enfrente, siguió platicando con la cuñada como si nada hubiera pasado. Mi otra nuera, la esposa de mi hijo menor Carlos, se quedó callada pero tampoco dijo nada. Nadie me defendió. Nadie dijo, «Oye, no hables así de él». Nadie. El silencio me apretó la garganta como si tuviera una cuerda amarrada al cuello. Ahí estaba yo, sentado en la misma sala donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones. La misma sala donde Patricia había puesto las cortinas color vino que tanto le gustaban, las mismas que Sandra había querido cambiar desde el primer día, pero que yo no dejé tocar porque eran lo último que Patricia había escogido antes de morir. Él solo da gastos. Me repetía la frase en la cabeza, tratando de entender. ¿Gastos? ¿Yo? El hombre que trabajó 47 años en construcción para darles todo, el que vendió su único terreno que le había heredado su padre para ayudarlos con el enganche de su casa, el que se levantaba a las 5 de la mañana, lloviera o tronara, para que ellos nunca supieran lo que era pasar hambre. Me quedé ahí sentado con el café enfriándose en la taza, sintiendo cómo el pecho se me cerraba cada vez más. No era solo la frase, era el tono, era la naturalidad con la que lo dijo, como si fuera un hecho, una verdad que todos sabían y aceptaban, como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve pero que estorba y cuesta mantener. En ese momento algo se quebró dentro de mí. No fue algo ruidoso, no fue explosivo, fue como cuando una grieta empieza en una pared, silenciosa, casi invisible pero irreversible. Sentí como esa grieta me atravesaba el alma de arriba a abajo. ¿Quieren más café?, preguntó Sandra levantándose del sillón con esa sonrisa que siempre ponía cuando había visitas. Como si no acabara de destrozarme con 4 palabras, como si yo fuera invisible, como si yo no importara. Rodrigo finalmente levantó la vista del teléfono. «Sí, tráeme más, mi amor», le dijo. Ni me volteó a ver. Su hermana Gabriela comentó algo sobre el trabajo, sobre cuánto estaba ganando ahora en su nuevo puesto. Carlos hablaba de sus planes para remodelar su casa. Todos seguían con sus conversaciones como si nada hubiera pasado, como si las palabras de Sandra se las hubiera llevado el aire. Pero yo las seguía escuchando, una y otra vez. Él solo da gastos. Y con cada repetición en mi cabeza el dolor se hacía más grande, más profundo, más insoportable. Me levanté despacio de la silla. Las piernas me pesaban como si tuviera cemento en los zapatos. «Voy al baño», dije, aunque nadie me estaba prestando atención. Caminé por el pasillo de mi casa, pasando por las fotos en la pared. Rodrigo de niño con su primer uniforme de béisbol, Gabriela en su graduación de preparatoria, Carlos el día de su boda. Todas esas fotos que yo había enmarcado con mis propias manos. Llegué al baño, cerré la puerta y me vi en el espejo. 72 años me devolvían la mirada, 72 años de trabajo honesto, de manos callosas, de espalda adolorida. 72 años para terminar siendo gastos. Me agarré del lavabo porque sentí que me iba a caer. El nudo en la garganta se me apretó tanto que creí que me iba a ahogar. Pero no lloré. Los hombres de mi generación no lloramos, aunque por dentro se nos esté desmoronando todo. Lo que no sabían ellos, lo que Sandra no sabía cuando me llamó gastos, era que ese día acababa de tomar una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Una decisión que llevaba meses considerando pero que nunca me había atrevido a tomar, hasta ese momento. Esa noche, después de que todos se fueron,
Me quedé sentado en la sala oscura hasta las 2 de la mañana. No prendí la luz. No prendí la televisión. Solo me quedé ahí, en el sillón donde Patricia se sentaba a tejer, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. Él solo da gastos. La frase me daba vueltas en la cabeza como disco rayado, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que no era la primera vez. No era la primera señal. Solo era la primera vez que lo decían tan claro, tan directo, tan sinvergüenza. Empecé a recordar los últimos meses, las pequeñas cosas que yo había ignorado porque no quería verlas. Como cuando Rodrigo me pidió que ya no fuera a su oficina a visitarlo. Es que está muy lejos, papá, y el tráfico. Mejor nos vemos aquí en la casa. Pero yo sabía que su oficina quedaba a 20 minutos de donde yo vivía. Lo que realmente quería decir era: no quiero que mis compañeros de trabajo sepan que mi papá es albañil, o como cuando Sandra empezó a hacer comentarios sobre mi ropa. Suegro, ¿por qué no se compra algo más moderno? Hay unas camisas muy bonitas en Macy's. Como si mis camisas de trabajo lavadas y planchadas cada domingo no fueran suficientemente buenas para sentarme en mi propia sala. O como cuando Gabriela me pidió que no fuera a la graduación de mi nieto Sebastián. Es que va a haber mucha gente importante, papá. Directores de empresas, y tú sabes cómo son esas ceremonias tan formales. Importantes. Como si yo, que pagué cada peso de la universidad de mi hija, no fuera suficientemente importante para ver a mi propio nieto recibir su diploma. Me levanté del sillón y fui a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Puse agua a calentar para un té, aunque sabía que no me lo iba a tomar. Mientras esperaba a que hirviera, me apoyé en la barra donde Patricia y yo desayunábamos juntos durante 38 años de matrimonio. Desde ahí podía ver el comedor, la mesa grande de madera que yo mismo había hecho cuando nos casamos. Esa mesa había visto tantas cenas familiares, tantas risas, tantas conversaciones. Recordé cuando Rodrigo tenía 8 años y me ayudaba a lijar esa madera, con sus manitas pequeñas tratando de imitar mis movimientos. «Papá, ¿yo voy a ser carpintero como tú cuando sea grande?», me preguntó ese día. «Vas a hacer lo que tú quieras, mijo», le respondí. «Pero seas lo que seas, nunca olvides de dónde vienes». ¿En qué momento olvidó de dónde venía? El agua empezó a hervir, pero ya no quería el té. Apagué la estufa y me quedé ahí parado, con las manos sobre la barra, sintiendo cómo el cansancio de 72 años me pesaba en los hombros. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza, cuentas que nunca había querido hacer pero que esa noche no pude evitar. El enganche de la casa de Rodrigo, $25,000 que saqué vendiendo el terreno de Morelia que mi padre me había dejado. La universidad de Gabriela, 4 años completos, más la maestría. El carro de Carlos cuando se casó, un Honda usado pero en buenas condiciones que le compré para que pudiera ir a trabajar. Y eso sin contar los años que los mantuve en mi casa después de que se casaron. Rodrigo y Sandra vivieron aquí 3 años completos mientras ahorraban para su casa. Yo pagaba la luz, el agua, la comida, todo. «Es temporal, papá. Solo mientras juntamos un poco más», y me decía Rodrigo. 3 años de temporal. Me serví un vaso de agua del grifo y me lo tomé despacio. La garganta todavía la sentía apretada, como si tuviera algo atorado que no podía tragar. Caminé hacia mi cuarto, pasando otra vez por las fotos del pasillo. Pero esta vez las vi diferente, no con nostalgia, con algo más frío, con la claridad dolorosa de quien finalmente abre los ojos después de años de andar a ciegas. Me senté en la orilla de mi cama, la misma cama donde Patricia murió hace 4 años. «Ten cuidado con Sandra», me había dicho Patricia 2 semanas antes de irse. «Esa muchacha no te quiere, solo quiere lo que tienes. Yo la había defendido». «Estás enferma, mi amor. Te pone sensible la quimioterapia. Sandra es buena muchacha». Patricia me había agarrado la mano con su poca fuerza que le quedaba. «Te lo digo porque te amo. Ábreles los ojos antes de que sea tarde». No le hice caso. Pensé que eran los medicamentos, el dolor, el miedo a la muerte hablando por ella. Me acosté en la cama, mirando el techo oscuro. Afuera se escuchaban los grillos y el ruido lejano de los carros en la avenida. Sonidos normales de una noche normal. Pero para mí, nada volvería a ser normal después de hoy, porque por fin había entendido algo que llevaba años frente a mis ojos. Para ellos, yo no era un padre. Era un banco.
Un banco que daba y daba sin pedir nada a cambio. Y ahora que el banco estaba viejo, que ya no podía trabajar tanto, que ya no tenía tanto que dar, me habían convertido en gastos. Lo que ellos no sabían era que ese banco todavía tenía algo guardado. Algo que iba a cambiar todo. Pero eso lo descubrirían pronto. Me levanté al día siguiente con un dolor en el pecho que no era físico. Era algo más profundo, algo que ninguna pastilla podía curar. Mientras me preparaba el café, me quedé viendo mis manos. Manos grandes, callosas, con cicatrices de 47 años trabajando en construcción. Cada marca contaba una historia. Cada cicatriz era un sacrificio. Esta mano derecha, con la cicatriz en forma de media luna en el pulgar, me la hice en el verano del 92. Estaba trabajando en la construcción de un edificio en el centro de Phoenix, cuando se me resbaló la sierra circular. Me cosieron 17 puntos sin anestesia porque no tenía seguro médico. Pero no paré de trabajar. No podía parar. Rodrigo iba a entrar a la preparatoria ese año, y necesitaba uniformes, libros, calculadora científica. Todo eso cuesta dinero. Me senté en la mesa de la cocina con el café humeando frente a mí. La misma mesa donde Gabriela hacía su tarea mientras yo llegaba del trabajo a las 7 de la noche, muerto de cansancio pero siempre con tiempo para revisar sus ejercicios de matemáticas. Papá, no entiendo este problema, me decía. Y yo, que apenas había terminado la secundaria en mi pueblo de Sonora, me sentaba a su lado y le decía, vamos a resolverlo juntos, mija. Para eso estoy aquí. Recordé el día que Rodrigo me pidió dinero para la universidad. Estábamos sentados exactamente donde yo estaba ahora, en esta cocina. Papá, me aceptaron en la Universidad de Arizona, me dijo con los ojos brillando de emoción. Pero la colegiatura es cara. Entiendo si no puedes. No lo dejé terminar. Vas a ir, le dije. No sé cómo, pero vas a ir. Vendí el terreno de Morelia esa misma semana. Era el único pedazo de tierra que tenía. La única herencia que me había dejado mi padre antes de morir. Este terreno es para tu futuro, mijo. Me había dicho mi papá cuando me lo heredó. Cuídalo bien. Yo lo cuidé durante 20 años, y lo vendí en una semana para que mi hijo pudiera estudiar. Nunca se lo dije a Rodrigo. Nunca le conté que vendí la herencia de mi padre para pagar su educación. Le dije que había ahorrado, que tenía dinero guardado. No quería que cargara con esa culpa. Quería que estudiara tranquilo, que se concentrara en sus clases, que construyera su futuro sin preocupaciones. Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina. Desde ahí podía ver el patio trasero, el mismo donde Patricia plantó el limonero que todavía da frutos cada año. Recordé los domingos de carne asada, cuando los muchachos eran pequeños y yo les enseñaba a encender el carbón. Miren, hijos, hay que tener paciencia. El fuego bueno no se hace rápido, les decía mientras acomodaba los trozos de mezquite. Carlos, mi hijo menor, era el más aplicado para ayudarme. Se quedaba a mi lado todo el tiempo, preguntando sobre cada cosa. Papá, ¿por qué le pones cerveza a la carne? Papá, ¿cómo sabes cuándo está lista? Papá, ¿cuándo me vas a enseñar a hacer las tortillas? Preguntas de niño curioso. Preguntas que yo respondía con todo el amor del mundo. Ahora Carlos apenas me hablaba, siempre ocupado con su trabajo, con sus planes, con su vida. La última vez que lo llamé por teléfono, hace 3 semanas, me contestó apurado. Papá, estoy en una junta, te marco después. Nunca me marcó después. Regresé a la mesa y saqué de mi cartera una foto vieja, doblada y gastada de tanto cargarla. Era del día que Gabriela se graduó de la universidad. Ahí estábamos los 4. Patricia con su vestido azul que tanto le gustaba, yo con mi único traje gris, y mis 2 hijos a nuestro lado, sonriendo. Rodrigo tenía el brazo sobre mis hombros. Gabriela me abrazaba de la cintura. En la foto, yo era su héroe. Cuando dejé de serlo, me tomé el café despacio, saboreando cada sorbo aunque estaba amargo. Patricia siempre me decía que le ponía muy poco azúcar. Así me gusta, mi amor, le respondía. Amargo como la vida, pero caliente como tu corazón. Ella se reía y me daba un beso en la frente. 4 años sin Patricia. 4 años tratando de mantener unida a esta familia solo. 4 años donde poco a poco me fui convirtiendo en una carga, en un estorbo, en gastos. Lavé la taza en el fregadero, la sequé con cuidado y la puse en su lugar. Era una taza blanca con letras azules que decía, el mejor papá del mundo.
Me la habían regalado Rodrigo y Gabriela en el Día del Padre hace 15 años. La había cuidado como oro todo este tiempo. Nunca la metí al lavavajillas para que no se borraran las letras. Ahora esas letras me parecían una burla. Miré el reloj en la pared de la cocina, las 9 de la mañana. Agarré las llaves de mi camioneta Ford del 98, la misma que había comprado usada cuando Rodrigo cumplió 16 años para enseñarle a manejar. Me puse mi gorra de los Diamondbacks que Carlos me había regalado en mi cumpleaños número 70. Tenía que ir al banco. Tenía que hacer algo que llevaba meses pensando, pero que nunca me había atrevido a hacer. Algo que iba a cambiar todo. Algo que probablemente me iban a odiar por hacer. Pero después de lo que Sandra dijo ayer, después de que nadie me defendiera, después de años siendo invisible en mi propia familia, ya no me importaba. En todos estos años trabajando en construcción aprendí una cosa. Cuando los cimientos están podridos, hay que demoler y empezar de nuevo. No se puede construir nada sólido sobre bases quebradas, y los cimientos de esta familia llevaban años pudriéndose. Era hora de demoler. Manejé hacia el banco con las manos agarradas al volante, más fuerte de lo necesario. El camino lo conocía de memoria. Por la avenida McDowell, doblar en la calle 35, seguir derecho hasta ver el Wells Fargo en la esquina, el mismo banco donde había abierto mi cuenta hace 32 años, cuando llegué a Phoenix sin nada más que mi maleta y mis ganas de trabajar. Pero hoy no iba a hacer un depósito. Hoy iba a hacer algo diferente. Mientras manejaba, no podía dejar de pensar en todas las veces que había ignorado las señales, como aquella vez hace 6 meses, cuando Rodrigo me pidió que firmara unos papeles. Es solo un trámite, papá, para actualizar lo de la casa, me dijo. Yo firmé sin leer bien, confiando en él. Porque uno confía en sus hijos, ¿verdad? Uno no piensa que su propia sangre le pueda hacer daño. O como cuando Sandra empezó a cambiar cosas en mi casa sin preguntarme. Primero fueron las cortinas de Patricia. Estas ya están muy viejas, suegro, déjeme poner unas más modernas. Después fue el comedor. Este mueble ya no combina, voy a traer uno nuevo. Poco a poco mi casa se fue convirtiendo en la casa de ella. Y yo dejé que pasara porque no quería problemas, porque quería mantener la paz. Llegué al banco y me estacioné. Me quedé sentado en la camioneta unos minutos viendo a la gente entrar y salir. Familias jóvenes con sus niños, trabajadores como yo, vestidos con ropa de construcción, ancianos con sus bastones, caminando despacio. Me vi reflejado en el espejo retrovisor. Un hombre de 72 años con el pelo completamente blanco, arrugas profundas en la cara, ojos cansados, pero todavía con la mirada firme, todavía con dignidad. Bajé de la camioneta y entré al banco. El aire acondicionado me pegó en la cara, frío y artificial. Me formé en la fila esperando mi turno. Frente a mí había una muchacha joven hablando por teléfono, quejándose con alguien sobre su renta. No sé cómo voy a pagar este mes, mamá, está carísimo todo. Pensé en mis hijos. Nunca supieron lo que era preocuparse por el dinero. Yo me aseguré de eso. Trabajé dobles turnos, fines de semana, días feriados, lo que fuera necesario para que ellos tuvieran ropa limpia, comida caliente, un techo seguro. Siguiente, por favor, dijo la cajera. Me acerqué al mostrador. Era una señora mayor, como de mi edad, con lentes y una sonrisa amable. Buenos días, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Buenos días, respondí. Necesito hacer un retiro. Por supuesto. ¿De qué cuenta? Le di mi número de cuenta, el mismo que me sabía de memoria después de tantos años. Ella lo escribió en su computadora y esperó a que cargara la información. Mientras esperaba, recordé otra señal que ignoré. Hace 3 meses, escuché a Sandra hablando por teléfono con alguien en la cocina. Yo había llegado temprano del doctor y entré sin hacer ruido. No te preocupes, decía Sandra en voz baja. Pronto esta casa va a ser completamente nuestra. El viejo no va a durar mucho más. Me quedé paralizado en el pasillo. ¿El viejo? ¿Hablaba de mí? Me fui a mi cuarto sin decir nada, sin confrontarla, porque todavía no quería creer que mi propia familia pudiera estar esperando mi muerte, como quien espera una herencia. Señor, aquí está su información, dijo la cajera, sacándome de mis pensamientos. ¿Cuánto desea retirar? Me quedé mirándola. Esta era mi última oportunidad de arrepentirme, de dar marcha atrás, de seguir siendo el papá bueno, el suegro conveniente,
El abuelo que da todo sin pedir nada. Pero entonces recordé las palabras de Sandra. Él solo da gastos. Recordé a Rodrigo sin defenderme. Recordé a Gabriela actuando como si yo fuera invisible. Recordé años de ser usado, ignorado, despreciado. Todo, dije con voz firme. Quiero retirar todo. La cajera me miró sorprendida. ¿Todo, señor? ¿Está seguro? Completamente seguro. Ella tecleó algo en su computadora. Frunció el ceño. Me miró otra vez. Señor, aquí muestra que tiene $87,000 en esta cuenta. Es una cantidad considerable. ¿Está seguro de que quiere retirar todo en efectivo? $87,000. Mis ahorros de toda una vida. Cada peso ganado con sudor, con manos callosas, con espalda adolorida. Dinero que había guardado durante años para emergencias, para ayudar a mis hijos si lo necesitaban, para no ser una carga para nadie. Dinero que ellos ya consideraban suyo. Sí, repetí, todo. La cajera me explicó que por la cantidad necesitaba hablar con el gerente. Me pidió que esperara. Me senté en una silla cerca de la entrada, con las manos sobre las rodillas, sintiendo cómo el corazón me latía fuerte en el pecho. 10 minutos después salió un hombre en traje. Señor González, soy el gerente. Me gustaría confirmar esta transacción con usted. Es una cantidad muy grande para retirar en efectivo. Lo interrumpí con educación pero con firmeza. Entiendo su preocupación. Pero ese es mi dinero, ganado con mi trabajo y tengo derecho a hacer con él lo que yo decida. El gerente asintió lentamente. Por supuesto, señor. Solo queremos asegurarnos de que no esté siendo presionado o... Nadie me está presionando, dije. Al contrario, esto lo hago completamente por mi voluntad. Media hora después salí del banco con un sobre grueso en las manos. $87,000 en billetes de 100. Lo puse en la guantera de mi camioneta y me quedé ahí sentado, con las manos en el volante, procesando lo que acababa de hacer. No había marcha atrás. Arranqué la camioneta y manejé de regreso a casa. Pero antes de llegar, me detuve en la papelería de la esquina. Compré un marcador negro y un sobre grande de Manila. Esa noche iba a haber otra reunión familiar. Sandra la había organizado para discutir los gastos de la casa. Qué irónico. Querían discutir gastos justo cuando el banco ya no tenía nada que darles. Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. Ellos querían discutir gastos. Perfecto. Yo también tenía algunas cosas que discutir. Llegaron a las 7 de la noche, como Sandra había organizado. Rodrigo y Sandra entraron primero, ella con su carpeta de papeles y esa sonrisa que ya me daba escalofríos. Gabriela llegó 5 minutos después con su esposo Fernando. Carlos fue el último en llegar, disculpándose por el tráfico. Buenas noches, papá. Me saludaron todos. Besos en la mejilla. Abrazos rápidos, los mismos gestos vacíos de siempre. Me senté en mi sillón, el mismo donde Patricia se sentaba a tejer. El sobre de Manila estaba en mi cuarto, escondido. Los $87,000 seguían en la guantera de mi camioneta, estacionada afuera. Sandra empezó la reunión como si fuera la dueña de la casa. Puso sus papeles sobre la mesa de centro, sacó su calculadora y empezó a hablar. Bueno, familia, los reuní porque tenemos que hablar de la situación financiera de esta casa. La situación financiera de mi casa, quiso decir, como saben. Continuó Sandra mirando sus papeles. Los gastos han subido mucho. El agua, la luz, el gas, el internet, la comida, todo está carísimo. Hizo una pausa, me miró de reojo y siguió. Y con todo respeto, hay gastos adicionales que antes no teníamos. Gastos adicionales. Yo, otra vez. ¿A qué te refieres exactamente? Preguntó Gabriela, aunque por su tono supe que ya sabía la respuesta. Bueno, Sandra suspiró como si le costara trabajo decirlo. Los medicamentos de papá, sus citas con el doctor, su comida especial porque ya no puede comer de todo. Hizo una lista leyendo de sus papeles. El mes pasado gastamos $700 solo en cosas para él. $700. Como si fuera una fortuna. Como si yo no hubiera gastado cientos de miles de dólares en ellos durante toda su vida. No me parece tanto, dijo Carlos, y por un segundo pensé que me iba a defender. Pero entonces agregó, aunque sí es verdad que se acumula mes tras mes. El pecho se me empezó a cerrar. Ahí estaban.
Mis 3 hijos y sus parejas discutiendo cuánto les costaba mantenerme vivo, como si yo fuera un perro viejo al que ya no vale la pena alimentar. Además, continuó Sandra, y su voz tomó un tono más serio, necesitamos pensar en el futuro. Esta casa es muy grande, los impuestos son altos, el mantenimiento. Rodrigo y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor vender. El mundo se detuvo. Vender. Vender mi casa. La casa donde Patricia y yo criamos a nuestros hijos. La casa donde ella murió entre mis brazos. La casa con el limonero que ella plantó. ¿Vender? Repetí, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Papá, cálmate, dijo Rodrigo y por primera vez en la noche me miró a los ojos. Nadie ha decidido nada. Solo estamos explorando opciones. Opciones, murmuré. ¿Qué opciones? Sandra se aclaró la garganta. Bueno, hemos visto algunos asilos muy bonitos, con enfermeras las 24 horas, actividades para personas mayores. Asilo. Querían meterme en un asilo, después de todo lo que había hecho por ellos. Después de darles mi vida entera, su solución era encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. Y con el dinero de la venta, continuó Sandra como si estuviera hablando del clima, podríamos pagar el asilo y nos quedaría algo para invertir. Para el futuro de los niños, Gabriela asintió. Fernando también. Carlos se quedó callado pero no dijo nada en mi contra. Rodrigo miraba los papeles de Sandra como si fueran las escrituras de su futuro. Me levanté del sillón. Las piernas me temblaban pero me mantuve firme. ¿Ya terminaron? Kai pregunté. Papá, no te enojes, dijo Gabriela con esa voz que usas con los niños chiquitos. Entendemos que es difícil, pero tienes que ser realista. Ya no puedes vivir solo, necesitas ayuda y nosotros no podemos estar aquí todo el tiempo. No les he pedido que estén aquí todo el tiempo, dije, y sentí cómo la rabia me subía por la garganta. De hecho, no les he pedido nada. Papá, por favor. Rodrigo se levantó tratando de calmarme. Sabemos que es tu casa, pero piensa en lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Repetí. O lo mejor para ustedes. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Sandra guardó sus papeles con movimientos bruscos. Gabriela intercambió miradas con Fernando. Carlos miraba el piso. Miren, dije, tratando de mantener la voz calmada aunque por dentro estaba destrozado. Entiendo que soy una carga para ustedes. Lo entiendo perfectamente. Sandra lo dejó muy claro ayer cuando dijo que solo doy gastos. Sandra se puso pálida. Yo no quise. Sí quisiste, la interrumpí. Lo dijiste exactamente así. Y lo peor no fue que lo dijeras. Lo peor fue que nadie me defendió. Nadie dijo, oye, ese hombre es mi padre, trabajó toda su vida por nosotros, muestra respeto. Rodrigo abrió la boca, pero no salió nada. ¿Saben qué? Continué, sintiendo cómo cada palabra me salía del alma. Tienen razón en una cosa. Esta situación tiene que cambiar. Papá, espera, empezó Gabriela. No, dije con firmeza. Ya esperé suficiente. Esperé a que me respetaran. Esperé a que me valoraran. Esperé a que recordaran todo lo que hice por ustedes. Pero ya me cansé de esperar. Caminé hacia mi cuarto, los dejé ahí sentados en silencio. Agarré el sobre de Manila y regresé a la sala. Lo puse sobre la mesa de centro, encima de los papeles de Sandra. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo. Ábanlo, dije. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. Sacó los papeles de adentro. Eran estados de cuenta del banco. «De mi cuenta». La cuenta que ahora tenía balance cero. ¿Qué es esto? Sandra tomó los papeles, sus ojos recorriendo los números. ¿Dónde está el dinero? Ese dinero, dije con voz clara y firme, era mío, lo gané yo. Lo ahorré yo. Y hoy decidí sacarlo todo. ¿Todo? Gabriela se puso de pie. ¿$87,000? Todo, confirmé. Cada peso. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver sus cerebros trabajando, calculando, procesando la pérdida de dinero que ya consideraban suyo. ¿Y qué piensas hacer con él?, preguntó Rodrigo, y en su voz había algo que nunca había escuchado antes. Pánico. Sonreí. Una sonrisa triste pero liberadora. Eso ya no es asunto de ustedes. Sandra fue la primera en reaccionar. Se puso de pie tan rápido que la silla casi se cae. No puede hacer eso. Ese dinero es para la familia. Era mi dinero, la corregí con calma. Y la familia debería haber pensado en eso antes de tratarme como basura.
Rodrigo se pasó las manos por la cara, respirando fuerte. Papá, esto es una locura. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? A tu edad no puedes andar cargando efectivo así como así. A mi edad. Repetí las palabras. A mi edad todavía puedo decidir qué hacer con mi propio dinero. A mi edad todavía tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Pero papá, tienes que pensar en el futuro, dijo Gabriela, acercándose a mí con esa voz suave que usaba cuando quería algo. ¿Qué va a pasar cuando necesites ayuda? ¿Quién va a pagar tus medicinas? ¿Tus doctores? No se preocupen por eso, dije. Ya no es problema de ustedes. Carlos finalmente habló. Papá, creo que estás siendo muy impulsivo. Esto no se trata de castigarnos. ¿Castigarlos? Lo interrumpí, sintiendo cómo la voz se me quebraba un poco. Carlos, mijo, esto no es un castigo. Esto es protegerme. Porque hoy finalmente entendí que mi propia familia está esperando que me muera para quedarse con lo que tengo. Eso no es cierto, gritó Sandra. Usted está malinterpretando todo. ¿De verdad? La miré directo a los ojos. Hace 3 meses te escuché por teléfono diciendo, el viejo no va a durar mucho más. ¿Me vas a decir que malinterpreté eso también? Sandra se puso roja. Rodrigo la volteó a ver con cara de sorpresa. ¿Dijiste eso? Yo. Estaba enojada ese día. No lo dije en serio. Sandra tartamudeaba. ¿Y los papeles que me hiciste firmar hace 6 meses, Rodrigo? Continué, mirando a mi hijo mayor. ¿Eran solo un trámite como me dijiste? ¿O estabas tratando de poner la casa a tu nombre? Rodrigo se quedó callado. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Pensé que si era ingenuo, dije, sintiendo cómo cada palabra me pesaba como piedra. Pensé que si los amaba lo suficiente, si les daba todo lo que tenía, ustedes me querrían. Me respetarían. Pero uno no puede comprar el amor de sus hijos. O lo tienen o no lo tienen. Papá, tú sabes que te queremos, dijo Gabriela con lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas de frustración, no de amor. Lo podía ver. ¿Me quieren? Pregunté. ¿De verdad? Porque el amor no se trata solo de palabras bonitas los domingos. El amor se demuestra con respeto, con dignidad, con estar presente cuando alguien te necesita. Me senté otra vez en mi sillón, de repente muy cansado. 72 años de vida me pesaban en los hombros. Cuando tu mamá estaba enferma, miré a Rodrigo. Trabajaba de día en la construcción y de noche hacía limpieza en oficinas para pagar sus tratamientos. Dormía 3 horas por noche, 3 horas durante 2 años completos. ¿Saben por qué lo hacía? Nadie respondió. Porque cuando amas a alguien no calculas cuánto te cuesta. No haces juntas familiares para decidir si vale la pena seguir invirtiendo en esa persona. Simplemente das todo lo que tienes sin esperar nada a cambio. No es lo mismo, papá, dijo Rodrigo con voz débil. Mamá era tu esposa, y ustedes son mis hijos, lo interrumpí. Mis hijos. La gente por la que yo habría dado la vida sin pensarlo 2 veces. Y resulta que para ustedes soy solo gastos. Una carga que quieren meter en un asilo para poder quedarse con mi casa. La casa está en tu nombre, dijo Fernando de repente, hablando por primera vez. Legalmente no podemos hacer nada sin tu consentimiento. Todos lo voltearon a ver. Sandra le hizo una seña con la mano para que se callara, pero ya era tarde. Ah, dije lentamente, entendiendo. Entonces ese era el plan. Por eso los papeles que me hiciste firmar, Rodrigo. Querías que firmara algo que les diera derechos sobre la casa mientras yo todavía estuviera vivo. Rodrigo no me miró a los ojos. Menos mal que no leí todo. Continué. Menos mal que solo firmé donde me dijiste sin darles el poder notarial completo. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, el mismo reloj que Patricia había comprado en nuestra luna de miel en San Diego, hace 45 años. Quiero que se vayan, dije finalmente. Todos. Ahora. Papá, por favor, hablemos con calma, empezó Gabriela. Fuera, grité, y mi voz salió con más fuerza de la que había tenido en años. Fuera de mi casa. Fuera de mi vista. Fuera. Se fueron, uno por uno. Sandra fue la primera, agarrando sus papeles con manos temblorosas. Fernando jaló a Gabriela del brazo. Carlos se detuvo en la puerta como si quisiera decir algo, pero finalmente salió sin hablar. Rodrigo fue el último. Se quedó parado en el marco de la puerta mirándome. Papá, yo... Vete, dije sin mirarlo. Por favor, vete, lo escuché salir.
Escuché los carros arrancarse y alejarse, y cuando el último sonido se desvaneció, me quedé solo en mi sala, en mi casa, rodeado del silencio más pesado que había sentido en mi vida. Pero por primera vez en años, ese silencio no me dolía. Ese silencio era mío. Era honesto, era verdadero, ya no tenía que fingir, ya no tenía que aguantar, ya no tenía que ser invisible. Me había liberado. Los siguientes 3 días fueron los más tranquilos que había tenido en años, y también los más solitarios. El teléfono empezó a sonar al día siguiente. Primero fue Gabriela. Dejó 5 mensajes de voz. Papá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. No podemos dejar las cosas así. Borré los mensajes sin escucharlos completos. Después fue Carlos. Papá, soy yo. Mira, entiendo que estés enojado, pero esto se puede arreglar. Llámame, por favor. Tampoco le contesté. Rodrigo no llamó. Supongo que todavía estaba demasiado avergonzado, o tal vez demasiado enojado porque su plan no funcionó. Me senté en la cocina con mi café, mirando por la ventana hacia el patio donde Patricia había plantado su limonero. Los limones estaban amarillos, listos para cosecharse. Recordé cómo ella salía cada mañana a regarlos, hablándoles como si fueran sus bebés. Tienen que crecer fuertes, les decía, para que cuando yo ya no esté le sigan dando frutos a mi viejo. Los años te enseñan que las cosas más valiosas no son las que cuestan dinero, son las que llevan amor. Ese limonero valía más que cualquier casa, cualquier carro, cualquier cuenta de banco, porque cada limón que daba era un pedacito de Patricia que seguía vivo. El timbre sonó el segundo día. No contesté. Sonó 3 veces más. Finalmente escuché la voz de Gabriela del otro lado de la puerta. Papá, sé que estás ahí. Tu camioneta está estacionada afuera. Por favor, abre. Solo quiero hablar. Me quedé sentado en mi sillón en silencio. Después de 10 minutos la escuché irse. Esa noche, mientras preparaba mi cena, solo un sándwich de jamón con queso porque ya no tenía ganas de cocinar mucho, me puse a pensar en lo que había hecho. ¿Había sido muy duro? ¿Había reaccionado exagerado? Pero entonces recordé la cara de Sandra diciendo, él solo da gastos. Recordé a Rodrigo tratando de robarme mi casa. Recordé años de ser invisible, de ser una carga, de ser tolerado en lugar de amado. No había sido demasiado duro, había sido necesario. Un hombre de mi edad ya aprendió que el respeto no se mendiga, se gana o se exige, y si no te lo dan, entonces te alejas con dignidad, porque vivir sin respeto no es vivir, es sobrevivir, y yo ya había sobrevivido suficiente. El tercer día el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no conocía. Contesté por curiosidad. «Señor González». Era una voz de mujer profesional. «Sí, soy yo. Llamo del bufete de abogados Morrison y Asociados. Su hijo Rodrigo nos contrató para hablar con usted sobre un asunto legal». Colgué el teléfono. Así que ahora mandaban abogados. Claro. Porque cuando el amor no funciona, cuando la manipulación no funciona, siempre quedan las leyes. Me serví un vaso de agua y me senté en el patio, bajo el limonero de Patricia. El sol de Arizona pegaba fuerte como siempre, 72 años viviendo en este desierto, y todavía me sorprendía lo fuerte que podía pegar el sol. Cerré los ojos y dejé que el calor me entrara en los huesos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ese peso en el pecho, esa angustia constante de no ser suficiente, de no dar suficiente, de no ser querido. Me sentía libre. Es extraño cómo funciona el corazón. Uno pensaría que cortar a tus propios hijos de tu vida te destrozaría. Y sí duele. Duele como nada que haya sentido antes. Pero hay algo peor que ese dolor. Hay el dolor de vivir sabiendo que eres invisible para la gente que más amas. El teléfono volvió a sonar. Lo dejé timbrar hasta que se cayó. Esa noche saqué el sobre con los $87,000 de la guantera de mi camioneta. Lo puse sobre la mesa de la cocina y lo conté otra vez, solo para estar seguro. Todo estaba ahí, mi vida entera convertida en billetes de $100. Me puse a pensar qué iba a hacer con ese dinero. Tenía opciones. Podía irme de viaje, ver esos lugares que Patricia y yo siempre quisimos visitar, pero nunca pudimos porque siempre estábamos ahorrando para los muchachos. Podía comprarme una casa más pequeña en otro estado, empezar de nuevo donde nadie me conociera. O podía hacer algo que llevaba días pensando, algo que les iba a enseñar una lección que nunca olvidarían.
Agarré el teléfono y marqué un número. Contestó al segundo timbrazo. Bueno. Hola, soy Antonio González. Nos conocimos hace 3 meses en el hospital cuando estaba visitando a mi compadre Enrique. Ah, sí, don Antonio, lo recuerdo. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Todavía está trabajando en esa organización de caridad para niños migrantes? Sí, señor. Seguimos operando, aunque con pocos recursos. Los donativos han bajado mucho este año. Me quedé callado un momento pensando. Después dije, ¿qué le parece si nos vemos mañana? Tengo algo que quiero discutir con usted. Por supuesto, don Antonio. ¿A qué hora le viene bien? A las 10 de la mañana. En el café que está frente al hospital. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé mirando el sobre con el dinero. Patricia siempre me decía que el mejor legado que uno puede dejar no es lo material, es el ejemplo. A la gente te va a olvidar, Antonio, me decía mientras tejía en su sillón, pero nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Mis hijos habían olvidado todo lo que hice por ellos, habían olvidado los sacrificios, las noches sin dormir, los años de trabajo duro, habían convertido mi amor en gastos, pero yo no los iba a olvidar. Y aunque me doliera en el alma, les iba a enseñar algo que claramente nunca aprendieron, que el dinero no compra el respeto y que algunas decisiones no tienen marcha atrás. Guardé el sobre en mi cuarto, en el mismo cajón donde Patricia guardaba sus joyas. Me acosté en la cama, mirando el techo. Por primera vez en semanas dormí toda la noche sin despertarme. La reunión con el abogado fue al cuarto día, no el abogado que Rodrigo había mandado, sino uno que yo mismo había buscado. Se llamaba licenciado Martínez, un hombre de unos 50 años con reputación de ser honesto y directo. Nos sentamos en su oficina, un lugar sencillo pero profesional. En la pared tenía sus diplomas enmarcados y una foto con su familia. 3 hijos, todos sonriendo. Me pregunté si ellos lo respetaban, si valoraban lo que él hacía por ellos. Don Antonio, empezó el licenciado Martínez, me explicó por teléfono que quiere hacer algunos cambios importantes en su testamento y en la titularidad de sus propiedades. ¿Es correcto? Así es, dije sacando unos papeles de mi carpeta. Eran documentos que había guardado durante años en una caja de zapatos en mi closet. Documentos que mis hijos nunca supieron que existían. Primero que nada, continué, quiero que sepa toda la verdad. Esta casa donde vivo, la casa que está en la calle Oak número 1847, está completamente pagada y a mi nombre. Siempre lo ha estado. El licenciado asintió revisando los papeles. Sí, veo aquí las escrituras originales. Comprada en 1987, último pago hecho en 2003. Todo está en orden y a su nombre, señor González. Mi hijo Rodrigo intentó que yo firmara unos papeles hace 6 meses. Expliqué. Me dijo que era un trámite de actualización. Yo firmé sin leer bien, pero algo me hizo dudar y al final no firmé todo lo que me pidió. Hizo bien en desconfiar, dijo el licenciado. ¿Tiene copia de esos papeles? No. Pero me di cuenta después de que probablemente quería que le diera poder legal sobre la propiedad. El licenciado escribió algo en su libreta. Entiendo. Ahora, ¿qué es exactamente lo que desea hacer? Respiré hondo. Esta era la parte difícil, la parte que no tenía marcha atrás. Quiero cambiar mi testamento completamente, y quiero hacer una donación importante. Durante la siguiente hora le expliqué todo al licenciado Martínez. Le conté de la reunión familiar, de las palabras de Sandra, de los planes de meterme en un asilo, de los años de ser tratado como una carga. Le mostré los estados de cuenta del banco donde había vaciado mi cuenta de ahorros. Don Antonio, dijo el licenciado cuando terminé de hablar, entiendo su dolor. Créame, veo casos como este más seguido de lo que quisiera, pero quiero asegurarme de que está tomando esta decisión con la cabeza fría, no solo por coraje. Llevo 3 días pensándolo, respondí. No es coraje, es dignidad. El licenciado asintió lentamente. Muy bien, entonces procedamos. ¿Qué desea hacer específicamente? Primero, dije sacando el sobre con el dinero. Quiero donar $80,000 a la organización Casa Esperanza, la que ayuda a niños migrantes sin familia. Ya hablé con ellos. El dinero será para becas educativas con mi nombre y el nombre de mi esposa Patricia. El licenciado levantó las cejas, impresionado. Nasea, es una donación muy generosa, señor.
Mi esposa siempre decía que los niños son el futuro, expliqué, sintiendo cómo se me apretaba la garganta. Nosotros nunca pudimos ayudar a muchos niños porque estábamos ocupados ayudando a los nuestros. Pero resulta que los nuestros no necesitaban ayuda. Necesitaban lecciones. ¿Y la casa?, preguntó el licenciado. Esa es la segunda parte, dije. Quiero que la casa permanezca a mi nombre mientras yo viva. Puedo vivir aquí. Puedo rentarla, puedo venderla, lo que yo decida. Nadie más tiene derecho sobre ella. Eso ya es así legalmente, me recordó el licenciado. Lo sé. Pero quiero que quede por escrito, notariado, imposible de cambiar. Y cuando yo muera, me detuve. Esta era la parte más dura. Cuando yo muera, continué, la casa no va para mis hijos, va a ser vendida. El dinero de la venta se dividirá así: 50% para Casa Esperanza, 25% para la iglesia de San Antonio donde mi esposa rezaba cada domingo, y el 25% restante se dividirá entre mis 3 hijos a partes iguales. ¿Solo un 25% dividido entre 3? Lo confirmó el licenciado. Así es. Les voy a dejar algo, porque son mis hijos y no los puedo odiar por completo, pero no les voy a dejar todo. Que aprendan que el dinero se gana con trabajo y respeto, no con esperar a que tu padre se muera. El licenciado escribió todo. Después me miró con algo que parecía respeto en los ojos. Don Antonio, ¿me está seguro? Una vez que firmemos esto, y lo notaricemos, será muy difícil cambiarlo. Estoy completamente seguro. ¿Y si sus hijos vienen a disculparse? ¿Y si tratan de reconciliarse? Me quedé callado pensando en esa posibilidad. Después dije, si vienen a disculparse de verdad, si hay un cambio real en ellos, entonces tendré años para disfrutar su compañía antes de morirme. Pero el testamento se queda así, porque esto no es un castigo, es una lección. El licenciado asintió. Entiendo. Voy a preparar los documentos. Volveremos a reunirnos en 2 días para firmar todo frente al notario. ¿Le parece bien? Perfecto. Salí de la oficina del licenciado sintiendo algo extraño. No era felicidad. No era satisfacción. Era algo más profundo. Era paz. La paz de saber que había tomado el control de mi vida otra vez, que ya no era víctima, que había recuperado mi dignidad. Esa tarde, cuando llegué a casa, había 3 carros estacionados afuera. El de Rodrigo, el de Gabriela y el de Carlos, los 3 juntos, probablemente preparando otra intervención familiar. Pero esta vez yo estaba preparado. Esta vez tenía algo que ellos no esperaban. Tenía la verdad. Y la verdad los iba a golpear más duro que cualquier palabra que yo pudiera decir. Estacioné mi camioneta, agarré mi carpeta con los documentos del abogado y caminé hacia la puerta de mi casa. Era hora de que mis hijos aprendieran lo que significaba realmente la palabra consecuencias. Estaban sentados en mi sala como si fueran los dueños. Rodrigo en el sillón principal, Sandra a su lado con esa carpeta que parecía no soltar nunca, Gabriela y Fernando en el sofá, Carlos cerca de la ventana, mirando hacia afuera como si quisiera estar en cualquier otro lugar. «Papá», dijo Rodrigo cuando entré, levantándose. «Necesitamos hablar. Siéntate», dije con voz calmada. Puse mi carpeta sobre la mesa de centro, justo al lado de la carpeta de Sandra. «Yo también tengo algunas cosas que decir». «Papá, escucha», empezó Gabriela con lágrimas en los ojos. «Sé que las cosas se salieron de control el otro día. Todos dijimos cosas que no debíamos». «No», la interrumpí. Todos dijeron exactamente lo que pensaban. Por primera vez en años dijeron la verdad. Y yo les agradezco eso. Sandra se aclaró la garganta. «Suegro, si me permite explicar». «No», dije otra vez. «Ya no hay nada que explicar. Ya entendí todo perfectamente». Abrí mi carpeta y saqué los primeros documentos. ¿Ven esto? Son las escrituras de esta casa, completamente pagadas, completamente a mi nombre. Siempre lo han estado. Rodrigo palideció. «Papá, yo nunca dije que no fueran tuyas, pero querías que lo fueran tuyas», completé la frase. «Por eso los papeles que me hiciste firmar. Por suerte algo me hizo dudar ese día y no firmé todo». Saqué otro documento. Esto es un estado de cuenta. Mi cuenta de banco. La que tenía $87,000. ¿La recuerdan? Todos se quedaron callados. Pues bien, continué. Ese dinero ya no está ahí. Lo saqué todo. Cada peso. ¿Y dónde está?
Preguntó Sandra con voz temblorosa. Sonreí. Una sonrisa triste pero firme. Eso ya no es asunto de ustedes. Claro que es nuestro asunto. Explotó Sandra poniéndose de pie. Ese dinero era para la familia, para emergencias, para el futuro. Para su futuro, la corregí. Para el futuro que ustedes planeaban sin mí. El futuro donde yo estaría encerrado en un asilo mientras ustedes se quedaban con mi casa y mi dinero. No era así, empezó Rodrigo. ¿No? Saqué otro papel. Este es el folleto del asilo que estuvieron investigando. Sunset Gardens. Lo encontré en el cajón de la cocina. Alguien hasta marcó los precios con un círculo rojo. Gabriela se cubrió la cara con las manos. Carlos seguía mirando por la ventana sin decir nada. Y esto, saqué el último documento. Es mi Nuevo Testamento. Bueno, todavía no está firmado, pero lo estará en 2 días frente al notario. ¿Testamento? Rodrigo se puso de pie alarmado. Papá, no necesitas cambiar nada. Oh, pero sí necesito, dije. Necesito asegurarme de que cuando yo muera, que según Sandra no será muy pronto, las cosas se hagan como yo quiero, no como ustedes esperan. Les expliqué todo. La donación a Casa Esperanza, la parte para la iglesia, el 25% que se dividirían entre ellos 3. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver sus caras procesando la información. $80,000 donados. La casa que se vendería. Solo una pequeña parte para ellos. No puedes hacer eso, dijo Sandra finalmente. Somos tu familia. ¿Mi familia? Repetí, sintiendo cómo la voz se me quebraba un poco. Mi familia era la que me respetaba. Mi familia era la que me valoraba. Ustedes solo vieron una cuenta de banco con patas. Papá, por favor. Gabriela se acercó a mí, tomándome de las manos. Sé que cometimos errores. Sé que dijimos cosas horribles. Pero todavía hay tiempo de arreglar esto. Somos tu sangre. La miré a los ojos, mi hija. La niña que yo cargaba en brazos, a la que le enseñé a andar en bicicleta, la que lloraba en mi hombro cuando tenía pesadillas. Gabriela, le dije con voz suave, la sangre no es suficiente. El amor sin respeto no es amor, es conveniencia. ¿Y qué quieres que hagamos? Preguntó Carlos volteándose finalmente de la ventana. ¿Qué tenemos que hacer para que cambies de opinión? No hay nada que puedan hacer para cambiar el testamento, dije con firmeza. Eso ya está decidido, pero sí hay algo que pueden hacer para cambiar nuestra relación. ¿Qué? Preguntó Rodrigo. Pueden aprender a tratarme como lo que soy, su padre, no su banco, no su problema, no sus gastos, su padre. Papá, yo nunca... empezó Rodrigo. Sí lo hiciste, lo interrumpí. Cuando permitiste que tu esposa me faltara al respeto y no dijiste nada. Cuando trataste de robarme mi casa con papeles escondidos. Cuando me viste como un estorbo en lugar de como la persona que dio toda su vida por ti. Rodrigo se derrumbó en el sillón, con la cara entre las manos. Yo los amé, continué. Y ahora sí sentí las lágrimas queriendo salir. Los amé, más que a mi propia vida. Vendí la herencia de mi padre para que tú estudiaras, Rodrigo. Trabajé 3 empleos para que tú pudieras ir a esa universidad cara, Gabriela. Te ayudé con el enganche de tu casa cuando nadie más quería prestarte, Carlos. Lo di todo. Y nosotros lo apreciamos, dijo Gabriela. No, negué con la cabeza. No lo apreciaron. Lo esperaban. Para ustedes era mi obligación. Y cuando ya no tuve tanto que dar, me convertí en una carga. Me senté en mi sillón cansado. 72 años de vida me pesaban en el alma. Pueden quedarse en mi vida, dije finalmente. Pueden venir a visitarme, pueden llamarme, pueden ser mis hijos otra vez. Pero tiene que ser porque me quieren. No porque esperan heredar algo, porque ya no hay nada que heredar. Solo habrá un papá viejo que todavía los ama a pesar de todo. Sandra agarró su carpeta y se levantó. Esto es ridículo. Vámonos, Rodrigo. Rodrigo la miró. Después me miró a mí. Por un momento vi al niño que solía ser, al niño que me decía, te quiero, papi, antes de dormir. Lo siento, dijo con voz quebrada. Papá, de verdad lo siento. Pero se levantó y siguió a Sandra hacia la puerta. Gabriela me dio un beso en la frente, llorando. Te amo, papá. Aunque no lo creas, te amo. Se fue también. Carlos fue el último. Se paró frente a mí sin saber qué decir. Finalmente solo dijo, siempre fuiste un buen papá. Nunca lo dudamos. Eso lo hace peor, ¿verdad? Asentí. Él salió.
Y otra vez me quedé solo en mi casa. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no me sentí invisible. Me sentí libre. 3 meses han pasado desde esa noche. 3 meses desde que firmé el testamento frente al notario. 3 meses desde que mis hijos supieron que ya no había herencia esperándolos. Las cosas cambiaron, pero no como uno esperaría. Rodrigo y Sandra se divorciaron hace un mes. Él vino a decirme una tarde sin avisar. Se sentó en mi sala y me contó todo. Cómo Sandra había sido la que más presionaba para quedarse con la casa. Cómo ella había sido la que convenció a todos de que yo era una carga. Cómo él se había dejado manipular porque quería mantenerla feliz. No es excusa, me dijo con los ojos rojos. Debí defenderte. Eres mi padre. Y fallé. No lo perdoné ese día. Tal vez nunca lo perdone completamente, pero le ofrecí un café y nos sentamos juntos en silencio, como solíamos hacer cuando él era niño y tenía problemas en la escuela. A veces el silencio dice más que las palabras. Gabriela viene a visitarme cada domingo. Trae pan dulce de la panadería mexicana, el mismo que a Patricia le gustaba. No hablamos del testamento. No hablamos del dinero. Hablamos de la vida, de sus hijos, de sus memorias. Poco a poco estamos reconstruyendo algo. No es lo que teníamos antes. Nunca volverá a ser eso. Pero es algo nuevo. Algo más honesto. Carlos es el que más ha cambiado. Me llamó una semana después de la confrontación y me dijo: «Papá, quiero aprender a ser mejor hijo. No por el dinero, por mí. Porque cuando tenga hijos quiero ser el papá que tú fuiste para mí, no el hijo que yo fui para ti. Ahora viene cada sábado. Me ayuda con el jardín. Arreglamos cosas de la casa, tomamos café en el patio bajo el limonero de Patricia. No habla mucho, pero está presente. Y a veces, la presencia es todo lo que uno necesita. El dinero que doné a Casa Esperanza está ayudando a 22 niños con sus estudios. 22 niños que no tienen familia, que no tienen recursos, pero que tienen sueños. La directora me invitó a conocerlos hace 2 semanas. Vi sus caras llenas de esperanza, de gratitud, de futuro. «Usted no sabe lo que este dinero significa para ellos», me dijo la directora. «Les está dando lo que nadie más les dio. Una oportunidad. Les di una oportunidad. Igual que yo le di oportunidades a mis hijos. La diferencia es que estos niños no tuvieron a un padre que sacrificara todo por ellos, y aún así, están más agradecidos que mis propios hijos alguna vez estuvieron». La iglesia de San Antonio usó la donación para renovar el salón comunitario donde Patricia daba catecismo los domingos. Ahora se llama Salón Patricia González. Hay una placa con su nombre en la entrada. Cada vez que paso por ahí me detengo a leer su nombre. Y sonrío, porque sé que ella estaría orgullosa de lo que hice. Mi casa sigue siendo mía. Vivo aquí solo, pero ya no me siento solo. He aprendido que la soledad y estar solo son cosas diferentes. Estar solo es una decisión. La soledad es un sentimiento. Y yo ya no me siento solo. Hace una semana un abogado diferente vino a visitarme. Uno que Rodrigo no mandó. Era de parte de Sandra. Quería negociar. Quería que yo reconsiderara el testamento a cambio de no hacer un escándalo público. Le dije que no había nada que negociar, que mi decisión era final, y que si quería hacer un escándalo adelante, la verdad no me daba miedo. No he vuelto a saber de ella. Esta mañana, mientras tomaba café en la cocina, encontré una carta que Patricia me había dejado antes de morir. Estaba escondida en su libro de recetas favorito, el que yo no había abierto en 4 años porque me dolía demasiado. La carta decía: «Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que los años que pasamos juntos fueron los más felices de mi vida. Fuiste el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hombre que pude haber conocido. Sé que los muchachos te van a dar problemas. Siempre lo supe. No porque sean malos, sino porque les dimos todo tan fácil que nunca aprendieron a valorar. No es tu culpa. Es el precio que pagamos por amarlos tanto. Pero quiero que recuerdes algo. Tu valor no depende de lo que ellos piensen de ti. Tu valor está en el hombre que eres, en el trabajo que hiciste, en el amor que diste. Cuando llegue el momento, y tengas que elegir entre ser querido y ser respetado, elige el respeto, porque el amor sin respeto es una mentira bonita, y tú mereces la verdad. Te amo por siempre, tu Patricia. Lloré leyendo esa carta. Lloré por primera vez en meses, pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de paz, porque Patricia, desde donde estuviera,
Me estaba diciendo que había hecho lo correcto. Hoy es domingo. Gabriela vendrá en 1 hora con pan dulce. Carlos pasará más tarde para ayudarme a podar el limonero. Rodrigo me mandó un mensaje diciendo que quiere venir a cenar esta semana. No sé si algún día volveremos a ser una familia como antes. Probablemente no. Las grietas que se abrieron son muy profundas para cerrarse completamente. Pero aprendí algo en estos 72 años de vida. A veces, demoler lo que está roto es la única forma de construir algo nuevo. Y aunque lo nuevo nunca será perfecto, puede ser honesto, puede ser real. Mis hijos perdieron una herencia, pero están ganando algo más valioso. Están aprendiendo que el respeto no se hereda, se gana. Que el amor no se compra, se demuestra. Que la familia no es sangre, es elección. Y yo, después de años de ser invisible, de ser gastos, de ser una carga, finalmente recuperé algo que había perdido, mi dignidad. No dejé a mis hijos una casa. Les dejé una lección. Y para mí, eso vale más que cualquier herencia. Si estás escuchando esta historia y te identificas, quiero que sepas algo. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tu valor está en quién eres, en lo que hiciste, en el amor que diste. No tengas miedo de defender tu dignidad. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de elegir el respeto sobre la conveniencia. Porque al final de la vida lo único que te llevas es la paz de saber que viviste con honor. Dime en los comentarios, ¿hice lo correcto? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga.